Padre Santo, Dios de bondad y de misericordia, Dios de toda gracia, te rogamos de tu asistencia, Señor, que me asistas por medio de tu Espíritu Santo para la predicación de tu palabra. Tú conoces mi incompetencia, mi indignidad, Señor. Te pido de tu gracia para poder exponerla correctamente. Te pido de tu Espíritu Santo con mis hermanos, para que puedan ellos, que el Espíritu Santo les pueda mostrar para su vida lo que Él tiene para cada uno de ellos. Si hay algún incrédulo aquí todavía, hermanos, que el día de hoy pueda ser ese día en que tú les abras los ojos, Señor. Glorifícate, Padre, en tu iglesia. Te rogamos nuevamente de tu presencia especial. Glorifícate, Señor, en medio de este pueblo. En el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Les pido que si nos ponemos de pie, hermanos, tantito para leer este texto. Marcos 7, del 31 al 37, dice así la palabra del Señor. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y ya hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Pueden tomar sus asientos. De las tres historias, esta es una de las tres historias que aparecen en Marcos, hermanos, y que no las van a encontrar en los demás evangelios. Encontramos en Mateo un evento que vamos a leer un poquito más adelante, donde sucedió este milagro del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, recordemos, hermanos, hace como 3 semanas enseñamos sobre la fe de la mujer sirofenicia. ¿Se recuerdan, hermanos? La fe de la mujer sirofenicia, el debate que tuvo con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba en tierra de gentiles, estaba en Tiro, ahí fue donde pasó ese milagro con la mujer sirofenicia. Ya era tierra de gentiles, ya era fuera de la jurisdicción de los Herodes, de Herodes Antipas. El Señor Jesucristo como que quiere salir un tiempo con sus discípulos para descansar, para enseñarles. Siempre el Señor, hemos visto en textos pasados cómo el Señor busca un tiempo para dedicárselo a sus discípulos y estar con ellos nada más y enseñarle a ellos. Tenía mucho que enseñarles el Señor Jesucristo. Entonces, por eso quiso ir a la región de Tiro. Ya había hecho ese milagro con esta mujer. Y aquí dice el apóstol, bueno, quizá el apóstol Pedro, porque Marcos no fue un apóstol, pero dice aquí, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Leemos este texto, hermanos, y luego vemos los mapas en nuestra Biblia. Vemos que si el Señor Jesucristo está en Tiro y va con rumbo otra vez a Decápolis, al mar de Galilea, pero por el lado oeste, entonces el Señor Jesucristo sigue una ruta media extraña. Se va hacia el norte, 35 kilómetros hacia el norte, hacia la ciudad de Sidón. Es lo que dice. Volviendo
a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. ¿Cómo es que se va al norte si su destino final es el sur? No sabemos, la palabra no nos lo dice, hermano. Quizá aprovechó todo ese tiempo para ir platicando con sus discípulos. 35 kilómetros al norte, podemos decir, pues está cerca. Está cerca si vas en carro. Está cerca quizás si vas con un caballo. Está cerca quizás si vas en un burro, llegas en el mismo día. Pero caminando, hermanos, el Señor Jesucristo hacía casi todos sus viajes caminando. Entonces el Señor Jesucristo, ese viaje, 35 kilómetros, ya había llegado a la ciudad de Tiro, 35 kilómetros más hacia el norte, caminando, y luego se regresa. Si tú ves el mapa, se regresa el Señor Jesucristo rumbo al mar de Galilea, y te encuentras en el mapa que se iba a encontrar en su camino a un río que se llama el río Litani, Leontes, que desemboca en el mar Mediterráneo, y luego se iba a encontrar a otro río que desemboca en el lago, en el mar de Galilea. Ese río también se llama Litani, es un río que viene de las montañas, forma un pequeño laguito, y luego ese río va y desemboca hasta el mar de Galilea, y forma el mar de Galilea, y luego de allí del mar de Galilea sale todo el río, forma el río Jordán, y llega y muere en el mar salado. Entonces el Señor Jesucristo tuvo que pasar por esos ríos en su viaje hacia el sur, hacia Decápolis, e iba a llegar a un monte, hermanos, el mismo monte. Se recuerdan hace unos cuantos sermones, no sé, que vimos la curación de la sanidad del hombre que estaba endemoniado, cuando fue el Señor a la región de Betania, de Betsaida, y que fue a un monte, que estuvo en ese monte orando en la noche, y luego en la noche mandó a sus discípulos que se fueran por delante en la barca, y en la noche él se fue y los alcanzó caminando sobre el agua, y los discípulos pensaron que habían visto, que veían un fantasma. ¿Se recuerdan que pasamos por ahí? Bueno, ese mismo monte, hermanos, el Señor Jesucristo va a ese mismo lugar en la región de Decápolis, pasando por la región de Decápolis. Decápolis, hermanos, se llama así porque durante un tiempo hubo una alianza de 10 ciudades, por eso el nombre de Deca, que es 10, Polis también, que es ciudad. Son 10 ciudades, y estudiamos, hermanos, ese texto allí, aquella vez. ¿Cómo sabemos que fue ese mismo monte, hermanos? Nos lo dice Mateo. Mateo nos dice a dónde se dirigió el Señor Jesucristo. Fue a ese mismo lugar. Ahorita vamos a ir a Mateo para leerlo, pero el Señor Jesucristo va al mismo lugar que una vez llevaba a sus discípulos en una barca con la idea de descansar, con la idea de ellos habían venido de predicar el Evangelio, ellos los habían mandado a predicar el Evangelio por toda Galilea y habían regresado cansados, y el Señor Jesucristo les dice: vamos a un lugar solos a descansar, y atraviesan el lago de Galilea, y cuando van desembarcando del otro lado, de entre las cuevas se viene corriendo una persona endemoniada, como queriendo atacar al Señor. Recuerden eso cuando lo estudiamos. Y luego el Señor Jesucristo le habla a esos demonios y les dice: ¿cómo te llamas? Ellos dijeron: Legión, porque somos muchos. Más o menos, ¿cuántos eran? Al menos eran como 2,000 demonios que estaban en ese pobre hombre, hermanos. Porque en ese mismo texto nos dice la palabra de Dios que había un hato de 2,000 cerdos que estaban paciendo en aquellos lugares, y que el Señor les dio permiso a los demonios de que fueran y se metieran en esos 2,000 cerdos. Y esos cerdos, ¿qué fue lo que pasó? Esos cerdos, cuando fueron poseídos por los demonios, como una estampida, corrieron y se precipitaron al mar por medio de unas rocas, se fueron hasta los acantilados y se precipitaron al mar, y todos se ahogaron. ¿Qué pasó con la gente que hubo allí, hermanos?
la gente que estaba allí, los dueños de esos cerdos, le dijeron al Señor Jesucristo que eso era una gran pérdida para ellos. Entonces le dijeron, vete de nuestros contornos. Comenzaron a decirle, vete. En 5:17 dice, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Antes de eso, ellos habían visto el milagro del Señor al echar fuera a esa legión de demonios. Y habían visto a este hombre ya sentado, vestido, bañado, peinado, ya en su cabal juicio. A ese hombre que antes nadie lo podía detener, ni cadenas, ni grillos, ni nada lo podía detener. Ahora estaba sentado. Este hombre quiso ir con el Señor Jesucristo, quiso seguirle en agradecimiento. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, tengo un plan para ti diferente. Él le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y este hombre, dice la palabra, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Por esa razón, en aquel momento yo le llamé a este hombre como el primer misionero gentil. El Señor Jesucristo le dio una encomienda y le dijo que fuera y que predicara cuán grandes cosas había hecho con él el Señor. ¿Por qué recuerdo todo esto, hermanos? Porque ahora que Jesús regresa a este lugar, ahora ya no encuentra a un pueblo que lo rechaza. Ahora ya no encuentra a un pueblo que le dice, vete de nuestros contornos. Ahora encuentra a un pueblo bien dispuesto a escucharle, dispuesto a seguirle y dispuesto a traer delante de él todos sus enfermos. Esto lo vemos aquí, tanto aquí en Marcos como lo vemos en Mateo. Acompáñenme a leer Mateo, hermanos, y sirve de que vemos el contexto ahí de esto que está pasando. Mateo 15 del 29 al 31. Mateo 15 del 29 al 31. Es el mismo lugar, pero solamente Marcos habla de este detalle. 15 del 29 al 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Era el mismo monte que había ido antes, hermanos. Dice, se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Vemos ahora que había una multitud, ahora bien dispuesta. Vemos ahora, hermanos, que ese hombre del que el Señor Jesús había sacado los demonios había hecho su tarea. Había ido y había predicado sobre el Señor Jesús. Ahora toda esa gente de toda esa región estaba dispuesta, y cuando se dieron cuenta que el Señor venía otra vez y que iba al mismo lugar, al mismo monte, se juntó una multitud nuevamente, hermanos. Una multitud ahora sí buscándole. Este hombre, el primer misionero gentil, a los gentiles, fue como algo similar a lo que hizo Juan el Bautista, hermanos, a la tarea de Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuál era la tarea de Juan el Bautista? ¿Cuál era su trabajo de Juan el Bautista? Desde que él nació, desde que Juan el Bautista nació y fueron y lo presentaron, antes todavía, desde que el ángel le avisó a Zacarías que iba a tener un hijo, ahí le da una profecía sobre Juan el Bautista. Y él dice que él iba a preparar el camino del Señor. Dice que iba a ir con el espíritu de Elías, irá delante del Señor con el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Pero Juan el Bautista iba específicamente para los judíos. Esa era su tarea para los judíos. La pregunta es, ¿hizo Juan el Bautista su tarea? Cuando el Señor Jesucristo llegó y ya había un pueblo bien dispuesto. En parte, hermanos, en parte por la dureza de los corazones de los judíos. Pero hubo muchos que sí, muchos, como vimos en la confesión, de los que habían sido predestinados, elegidos desde la eternidad, que sí creyeron en Juan el Bautista, que sí se arrepintieron, que sí se bautizaron, que sí estaban esperando al Señor Jesucristo cuando Él viniera. Entonces, Juan el Bautista vino para los judíos, y este hombre fue como un Juan el Bautista pequeño a los gentiles. Vemos cómo los gentiles responden mejor que los judíos. Entonces, en ese monte, hermanos, el Señor hizo muchos milagros, como nos dice Mateo, pero Marcos solamente nos habla sobre nos muestra aquí el Marcos nos muestra aquí que sobre este milagro que hizo el Señor Jesucristo. Dice, le trajeron a un sordo y tartamudo. Se lo trajeron delante de Dios, delante del Señor Jesús. Claro que es Dios, pero se lo trajeron delante de Él. ¿Y quiénes le trajeron a ese sordomudo? ¿Eran parientes, hermanos? ¿Eran sus padres? ¿Eran sus amigos? ¿Quiénes intercedieron por él? La palabra de Dios no nos dice nada adicional, pero sí nos habla de plural siempre. Y le trajeron, habla de plural. Y cuando el Señor les da un mandamiento que no les hable, que no le digan a nadie, también habla de plural, le habla a algunas personas que habían llevado a ese sordo y tartamudo. Y el nombre sordo y tartamudo en griego, hermanos, puede ser sordo y tartamudo, aunque aquí la Biblia Reina Valera lo traduce correctamente, puede ser sordo y tartamudo, puede ser ambos. Tartamudo quiere decir que no podía hablar bien, y etimológicamente quiere decir que hablaba con dificultad. Y en el griego también dice que puede ser usada como la inhabilidad para hablar en absoluto, o sea, completamente mudo. La palabra, aunque aquí la Reina Valera nos lo traduce como tartamudo, o una persona que tenía dificultad para hablar, también puede ser que haya sido completamente mudo. La Reina Valera es una buena traducción, hermanos. Cada vez me convenzo más, pero no quiere decir que sea perfecta. También hay algunos detallitos. Pero era un hombre sordo, y vamos a decir tartamudo, que no podía hablar, no se le entendía lo que él decía, no podía hablar ni una sola palabra. Y los que lo trajeron, no sabemos quiénes, le rogaron al Señor Jesucristo que le pusiera la mano encima. Y es que, hermanos, quizá ellos habían visto que el Señor Jesucristo había sanado a algunos en ese monte, de esa multitud. A algunos les había puesto las manos y los había sanado. Era una costumbre también ponerle las manos y sanarlos. También recordamos que Jairo, cuando va y le ruega al Señor de su hija que está muriendo, Jairo dice en Marcos 5:23, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Me encanta ahí lo que dice, el orden que pone aquí. Ya lo comentamos una vez, que pone aquí Marcos, que dice Jairo, para que sea salva y vivirá. Primero habla de la salvación. Si en griego es correcta la palabra salvación. Si vas a la Biblia de las Américas encuentras que le quitaron esto y habla de sanidad. Entonces es primero salvación y luego después
Luego después la sanidad para que viva. Olvidé decirles, hermanos, pido una disculpa. El título de este sermón se llama Entresacando lo precioso de lo vil. Y los 3 puntos, del cual ya acabé el primero. El primer punto se llama Para muestra basta un gentil. Todavía no lo acabo, hermanos, pero es que hay un dicho que se dice, hermanos, no lo comenté. Bueno, el primer punto se llama Para muestra basta un gentil. Y el segundo punto, Entresacando lo precioso de lo vil. Y el tercer punto, la nueva creación escatológica. ¿Por qué para muestra basta un gentil? Me olvidé explicarles, porque el Señor hizo muchos milagros en ese lugar, en ese monte, como vimos en Mateo. Muchos milagros, pero solamente Marcos sacó de todos esos milagros, como se dice coloquialmente, para muestra basta un botón, sacó a él la historia de este gentil, de este sordomudo. Y ahora vamos al punto número 2, que se llama Entresacando lo precioso de lo vil, que también es parte de un texto. Algunos de ustedes recuerdan algún texto de Jeremías, pero también aquí tiene aplicación perfecta. Entresacando lo precioso de lo vil es lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo le puedes hacer, hermano, para comunicarte con un sordomudo? ¿Has estado tú delante de un sordomudo? ¿Has tenido esa experiencia de estar delante de un sordomudo y querer comunicarte con él? ¿Has tratado de comunicarte? ¿Puedes decir por señas? Pues sí, en este tiempo por señas ya se inventó el lenguaje de las señas. Hasta en la televisión vemos que hay una persona ahí, una sordomuda o sordomudo, que están haciéndole señas para los sordomudos que están viendo las noticias. Entonces, hermanos, sí, pero en ese tiempo no había ese lenguaje de las señas. El hermano joven no me va a dejar mentir. Ya se está riendo, creo que se acuerda, yo creo de lo mismo. Allá en mi pueblo minero, donde nacimos los dos, había una señora joven, que era sordomuda de nacimiento. Mi mamá la invitaba con mucha frecuencia a mi casa a platicar. Bueno, a conversar, a tomar café, pero con mucha frecuencia estaba allí en la casa. Se llamaba Pancha, le decían Pancha. A la mujer ya falleció igual que mi mamá, era más o menos de la misma edad. Ella era sordomuda. Yo me acuerdo que me le quedaba viendo y mi mamá le hacía señas y le preguntaba por otra persona y no sé cómo le hacía, se entendían, y la otra, la mujer le hacía señas y le decía, pero le salían de su garganta así nada más como quejidos, como que quería hablar y no podía, y tampoco no oía nada. Los niños se burlaban de ella, ya saben cómo son los niños de crueles, se burlaban de ella. Bueno, nos burlamos. Entonces, hermanos, pues es bien difícil hablar con un sordomudo. ¿Cómo le iba a hacer el Señor Jesucristo? ¿Cómo podía este hombre ser sanado? ¿Cómo se podía comunicar con él? Veamos lo que hizo el Señor. Tomándole aparte de la gente, dijo el Señor, tomándole aparte de la gente, Jesús se lo lleva lejos de la gente en privado. Y la razón por que el Señor quiere hablar con él a solas es porque quiere conseguir de él toda su atención, que la atención de él esté en el Señor Jesucristo. Él no puede hablar ni puede oír, pero puede ver y puede pensar. Y tiene los demás sentidos intactos, el sentido del tacto, la vista, el gusto. No dice que sea tonto, era un hombre que podía pensar, se daba cuenta de lo que iba a pasar. El Señor Jesucristo se lo lleva lejos para darle toda su atención.
Preguntamos, hermanos, ¿puede alguien ser salvo si no tiene fe? Lo que vimos en la mañana en la confesión. No, ¿verdad? Y dice la palabra, ¿puede alguien tener fe si no escucha la palabra de Dios? Dice el apóstol Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Puede alguien que es mudo confesar a Jesús como su Señor? Pablo dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. ¿Puede un sordomudo, pues, confesar al Señor con su boca y decir que es el Señor? No, hermanos, entonces el sordomudo está perdido. Pues no, vamos a verlo, hermanos. El Señor Jesucristo lo que hace primero es que utiliza los sentidos que le quedan para enseñarle lo que el Señor Jesucristo pretende hacer. Conservaba, como les comentaba, el sentido del tacto, tenía el sentido de la vista y tenía el sentido del gusto. Entonces el Señor Jesucristo se acerca a él y dice la palabra, metió los dedos en las orejas de él. Es como si el Señor Jesucristo le dijera, le estuviera diciendo, le estuviera comunicando, hay algo que hacer con tus oídos. Y le mete los dedos en los oídos y yo lo voy a hacer. Es lo que le estaba comunicando el Señor. El Señor no está utilizando las señas, sino está utilizando los sentidos. De esta manera el hombre ya sabe lo que el Señor Jesús pretende. Y luego dice enseguida, hermanos, y escupiendo, tocó su lengua. El Señor Jesucristo se escupió los dedos. Se escupió los dedos y luego metió la saliva, sus dedos en la boca de el sordomudo. Él tenía el sentido del gusto, sabía lo que saben las cosas, los alimentos. Él podía hacer dos cosas, hermanos, o retirarse asqueado, no, eso no, o creer en el Señor y esperar en el Señor que Él iba a hacer algo. Es como si el Señor le dijera, hay algo que hacer por tu lengua, usando el sentido también, hay algo que hacer con tu lengua y yo lo voy a hacer. Entonces metió su saliva en la lengua de este hombre. Este hombre no tuvo asco para nada. Este hombre esperó que el Señor Jesucristo hiciera algo, sabía que iba a hacer algo milagroso. Y entonces viene el verdadero milagro, hermanos. Primeramente, lo que se genera dentro del sordomudo es la fe. Primeramente se genera la fe. Puedes decir, no lo dice Marcos. Lo deducimos por todo lo que hemos estudiado anteriormente, hermanos. Porque el Señor Jesús lo primero que busca es fe y después hace la sanidad. Este hombre confió en Jesús y esperó y descansó en Jesús, en lo que Él iba a hacer. Él confió en Jesús cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo esas cosas, tocando sus orejas y tocando su lengua con su saliva. Entonces vino primeramente la fe. Recordemos la definición de la fe, hermanos. ¿Cuál es la definición de la fe? Recordemos Hebreos 11:1, creo que es algo que no lo sabemos de memoria. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, que estés tú bien seguro de algo que algo que tú esperas va a suceder. Es la convicción que tú estés convencido de que va a pasar algo que tú no ves. Eso es fe. El sordomudo estaba teniendo eso exactamente, hermano. Estaba convencido, estaba seguro de que algo iba a pasar. Que lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, algo iba a pasar. Tenía la certeza de que algo iba a pasar. Estaba convencido de que el Señor Jesucristo iba a hacer algo que él no sabía, pero lo iba a hacer el Señor Jesucristo. Eso es la fe. Estaba plenamente convencido ese hombre de que algo iba a ocurrir.
Y entonces cuando el Señor Jesucristo se da cuenta de que este hombre tiene fe, levanta los ojos al cielo. Dice el versículo 34, y levantando los ojos al cielo. Imagine toda esa escena. El tartamudo allí ya experimentando lo que el Señor hizo, y luego entonces el Señor Jesucristo ya ve que ya tuvo fe, sacó fe de él, y ahora levanta los ojos al cielo para que el sordomudo vea de dónde va a venir el milagro y a quién le debe de agradecer. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces el Señor le estaba mostrando a esa persona de dónde venía su curación, de dónde iba a venir su curación. Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Por no decir que el mismo Señor Jesucristo había hecho a ese sordomudo, porque el mismo Señor Jesucristo hizo la creación. El Dios Trino hicieron todas las cosas y nos hizo a nosotros de barro y después nos dio alma y espíritu. Hermanos, es increíble que el Señor nos haya hecho un cuerpo tan perfecto del barro. Somos un cuerpo perfecto, hermano. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Pero es aún más increíble, hermanos, y aún más sorprendente que el Señor haya hecho nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Te has puesto a pensar en eso? Tienes un alma y un espíritu. Ni siquiera sabemos cómo es nuestra alma. Ni siquiera sabemos qué es el espíritu. No lo vemos, no lo entendemos. Sabemos que cuando el espíritu se va, el alma se va, el cuerpo se cae y se empieza a descomponer. Pero el alma, hermanos, es algo que hizo Dios increíble, hermanos, diferente en cada uno de nosotros. Diferente. Y esa alma es la que hace que todo el cuerpo funcione, y que tú sientas, y que tú veas, y que tú pienses, y que tú ames, y que tú odies, que estés triste, que estés contenta, contento. Todas tus emociones, todo lo que tú salen de tu alma usando a tu cuerpo. Es increíble, ¿no, hermanos? Que Dios haya hecho el alma para cada uno de nosotros, todos diferentes. Y el alma es eterna. Nuestra alma es eterna, nuestro cuerpo se va a morir, pero nuestra alma es eterna, nuestra alma no envejece, nosotros envejecemos. Cada vez que me veo al espejo digo, híjole, José, estás cada vez más viejo. Así es, pero mi alma está bien joven, hermano. Mi alma está como cuando yo andaba jugando fútbol en los llanos. Así se siente todavía joven, pero yo sé que mi cuerpo no. Pero nuestra alma, hermanos, va a ser eterna, no envejece, va a estar para siempre, solamente en dos lugares, en el cielo o en el infierno. Terrible cosa los que estén en el infierno, hermanos. Pues volvemos con este hombre. El milagro de la sanidad viene del Padre por medio del Espíritu Santo. La fe en Jesús para la salvación viene también de lo alto por medio del Espíritu Santo. El Señor Jesús logró sacar lo precioso de lo vil de este hombre. Logró sacar la fe para que entonces, una vez teniendo la fe, este hombre fuera salvo y después fuera sano. Después fuera sano. Y el Señor demuestra al sordomudo a quien tiene que agradecer: a Dios el Padre que está en los cielos. Y luego hace algo extraño, hermanos, el Señor Jesucristo. Levantando los ojos al cielo, gimió. ¿Saben que el gemido que dice aquí en griego es lo mismo? Es exactamente la misma palabra que se usa, que dice Pablo en Romanos 8:26, cuando dice que
cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta misma palabra de gemido es exactamente la misma palabra en griego que está diciendo aquí Marcos. Gimió, como si el Señor Jesucristo hubiera adoptado el lenguaje del sordomudo y hubiera gemido, así como que se le quiso salir una palabra, pero no dijo nada, o algo dijo, como el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, dijo gimió, volteando al cielo, gimió. Y luego le dijo efata, que es una palabra aramea. Recordemos que la lengua materna del Señor Jesucristo, su mamá hablaba en arameo. Entonces el Señor Jesús, su lengua materna era aramea. Por eso le dijo efata. Y luego Marcos lo traduce, cuando hace la traducción al griego, significa sé abierto. Le está diciendo sé abierto. Y al momento, dice el versículo 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Al momento, al instante, hermanos. Es increíble, hermanos, el Señor. Son increíbles las maneras del Señor para hacer que este sordomudo tuviera fe, para hacer que este sordomudo tuviera confianza en Él, que primero fuera salvo y después fuera sano. Y vemos, por lo que hemos estudiado previamente, que el Señor Jesucristo primero buscaba que aquellos que buscaban de Él algún milagro, que buscaban una sanidad, que primero tuvieran fe. Recuerdan a la mujer sirofenicia, cuando ella estuvo ya lo vimos, estuvo contendiendo con el Señor Jesucristo, discutiendo, contrario a este sordomudo, hermano, de la mujer sirofenicia, hablaba hasta por los codos. Y este hombre no podía ni hablar, estaba sordomudo. Y cuando el Señor Jesucristo primero le negó a la mujer sirofenicia el milagro, ella no se dio por vencida y siguió insistiendo, hasta que el Señor vio su fe. Y le dice el Señor, grande es tu fe, grande es tu fe. Por esa palabra que tú has hablado, ve, tu hija, el demonio ha salido de tu hija. El Señor pudo haber hecho el milagro, hermanos, solamente diciéndole, regenerando solamente, es más, con su puro pensamiento, como el Señor echó afuera el demonio de esta mujer sirofenicia, solamente con el pensamiento a distancia. Le dijo, ve, tu hija ya ha sido, el demonio ya ha salido. Con su mente lo echó afuera. Aquí también con su mente lo pudo haber sanado. Pero el Señor Jesucristo tenía que sacar primero la fe de este sordomudo usando sus sentidos. Se desató la ligadura de su lengua, hermanos. Es como si se hubieran roto los grilletes de la esclavitud, como si se hubieran roto también las cadenas con que Satanás nos tiene esclavizados cuando estamos en nuestros pecados, porque mientras no vengamos al Señor Jesucristo, estamos encadenados por Satanás, esclavizados por Satanás a nuestros pecados, y no podemos hacer nada por nosotros mismos para liberarnos ni siquiera de un solo pecado. Es un tipo aquí cuando dice se desató la ligadura de su lengua. Salmo 107:14 dice, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. El resultado lo leemos ahí. Y hablaba bien. Y hablaba bien, hermanos. Había sido curado. Todas sus partes habían sido hechas nuevas. Su alma había sido regenerada. Vemos, hermanos, que a diferencia de la mujer sirofenicia,
Señor le dijo, grande es tu fe, mujer, grande es tu fe. Aquí con este sordomudo ni siquiera vemos por ninguna parte que se asome la fe. Es una fe invisible, una fe que llega a existir después de que este hombre confía en el Señor Jesucristo y resulta para su salvación y su sanación. Si tú eres incrédulo que estás aquí, si todavía no crees en Cristo para ser salvo, no esperes a tener una gran fe. No esperes, es que yo no tengo fe, no tengo una gran fe. Vemos aquí que no se requiere una gran fe. Con una fe pequeña puede ser salva, pero puesta en el lugar correcto, puesta en el Señor Jesucristo, el único que te puede salvar, el único que ha pagado por ti y por tus pecados. Debes estar quieto, confiado, como ese sordomudo, quieto y confiado y esperando, porque Jesús te va a salvar si vienes a Él. Amigo incrédulo, lo que comenté del alma es, piensa, tu alma es inmortal. Tu alma va a estar en el cielo o en el infierno, solamente hay dos lugares. El sistema católico romano se inventó un tercer lugar que se llama purgatorio y dice, todas las almas van a ir al purgatorio, todos. Y allí va a ser fuego, y allí los van a limpiar, y después de un tiempo que limpien todos sus pecados, de allí los van a llevar al cielo. Y entonces se inventó unas cosas aquí en la tierra, de que tienen que hacer novenarios, de que tienen que pagar esto, tienen que pagar lo otro, tienen que hacer misas por las almas que están en el purgatorio. Todo eso son puro dinero, es dinero, lo hacen todo por la economía. Hermanos, si el purgatorio existiera, ¿para qué vino Cristo a morir a este mundo? ¿Para qué vino a sufrir tanto y ser molido por nuestros pecados en la cruz? Y ser azotado y cargó con nuestros pecados allí en la cruz y fue molido por Dios el Padre por nuestros pecados. ¿A qué vino Cristo si hubiera un purgatorio? No hubiera venido y como quiera todos vamos al purgatorio y después de un tiempo, de que nos tateman un tiempo allí, nos mandan al cielo. Es una gran mentira. Es una gran mentira, hermano, que está mandando muchas almas al infierno y de los cuales darán cuenta los líderes del sistema católico romano. Punto número 3, la nueva creación escatológica. La nueva creación escatológica. A este hombre le hicieron nuevas todas las cosas. Todos sus miembros, lo que le había fallado. Y el Señor Jesucristo les dijo y les mandó que no lo dijesen a nadie. Notemos que el mandato de Jesús está en plural, hermanos, como lo decía al principio. Se lo dijo a varias personas, serían sus amigos, serían sus familiares, no sabemos, pero solo sabemos que eran más de uno. Contrario a lo que le había dicho aquel hombre del que había sacado una legión de demonios, que le había dicho que fuera y predicara, a estos les dice, no se lo digan a nadie. ¿Por qué el Señor Jesucristo hacía esto? Lo mismo había hecho ya también en Judea. No se lo digan a nadie. Le había dicho al leproso, a un leproso que lo sanó, le había dicho, ve con el sacerdote y presenta tu ofrenda, la ofrenda que debes de presentar, porque ya por la lepra curada, y no le digas a nadie. ¿Qué hizo el leproso? Fue y se lo contó a todo el mundo. ¿Qué fue lo que estos hicieron? Por cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaba. Y el Señor prohibía esa cosa, hermanos, porque no quería despertar el celo de los judíos, ni tampoco despertar el celo de los romanos, porque si los romanos se hubieran dado cuenta que había un líder, que las multitudes lo seguían, entonces ese líder se podía levantar en contra del imperio romano y levantar a toda la multitud para quitarse el yugo de los romanos. El Señor Jesucristo no quería eso, y tampoco quería tampoco quería morir por los judíos antes de tiempo. La naturaleza humana, hermanos, es algo peculiar, porque cuanto más les manda el Señor Jesucristo, tanto más y más lo divulgan.
Es como las prohibiciones, hermanos, que le hacemos a nuestros hijos. Cuando le decimos que no hagas esto, que no hagas lo otro, que no hagas aquello, parece que los invitas a que lo hagan. No hagas esto. Y ahí va el niño y lo hace. El Señor Jesucristo aquí le está diciendo, no se lo digan a nadie. Y entre más les decía, más lo divulgaban, pero era por el gran milagro que Él había hecho. Porque luego dijeron todos, y en gran manera se maravillaban, dice el versículo 37, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos a ver Isaías 35, hermanos, acompáñenme a ver Isaías 35. Ahí vamos a ver que esto que está haciendo aquí el Señor Jesucristo no es otra cosa que el cumplimiento de esta profecía. Isaías 35, del 5 al 6. Está hablando de las cosas que van a pasar en el futuro, por eso le puse escatología, se refiere a las cosas de los últimos tiempos. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Dónde estaba aquí el Señor Jesucristo, hermano? Estaba en un desierto. Estaba en el monte, en el desierto. El Señor Jesucristo estaba aquí cumpliendo exactamente la profecía de Isaías. Bien lo ha hecho todo. Cuando leemos aquí bien lo ha hecho todo, nos recordamos a Génesis, cuando el Señor hizo la creación. En Génesis 1:31 el Señor dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí el Señor Jesucristo está, los gentiles están dando testimonio de que Él está haciendo una nueva creación. Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Está cumpliendo las profecías de Isaías. Obviamente los gentiles no conocían esas profecías, sí la conocían. Los judíos sí las conocían, pero los gentiles no. Entonces, hermanos, casi todos cuando éramos incrédulos, todos necesitamos ya que alguien nos condujera a Jesús. Pudo haber sido por medio de una invitación al servicio dominical, quizá fue por medio de algún folleto, o quizá alguna persona te explicó el Evangelio, o quizá Dios usó la providencia y leíste algo en la Biblia, que el Señor, ese fue tu momento para ti, el Señor te llamó en ese momento para que entraras al reino de Dios, para que fueras salvo. Nosotros de nacimiento somos sordos, somos mudos y además estamos ciegos al Evangelio. Si somos incrédulos es porque estamos sordos, mudos y ciegos al Evangelio. Entonces, hermanos, no vinimos solos al Evangelio, sino que hubo alguien que nos trajo a Cristo. El mismo Espíritu Santo, quizá usando una oración intercesora de alguien, quizá usando a otra persona, pero ciertamente orando por nosotros. El Señor Jesús, en su tiempo, hermano, te dijo, sea abierto, ahora escuchas, ahora entiende el Evangelio, que se abran tus oídos y que se te quite la venda de los ojos para que seas salvo. Y es lo mismo ahora, es mejor ahora que antes, hermanos, porque el Señor Jesucristo en aquel tiempo físicamente estaba allí, pero ahora el Señor Jesucristo está a la derecha del Padre y está como Dios,
En aquel tiempo estaba como hombre, plenamente como hombre. Ahora está como Dios y está en todo lugar al mismo tiempo. A eso se le llama omnipresencia. Está al mismo lugar, en todas partes al mismo tiempo. Entonces, amigo, si eres incrédulo, si no has venido a Cristo, ven a Cristo porque Él está en todas partes. Dice Jeremías 15:19, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Así que si no te dices a ti cristiano, si aún estás luchando contra Cristo, si sacas lo precioso de lo vil, si vienes delante de Cristo, Él te salvará. Él pondrá su gracia a tu favor. Te quitará las ataduras de tu lengua, como a este sordomudo, las ataduras del diablo. Así que ven a Cristo, que no sea demasiado tarde. Nosotros no sabemos si mañana venga Cristo. Y si mañana viene Cristo para ti que eres incrédulo, ya se te acabó toda oportunidad, ya se te acabó, no hay más oportunidad. Mientras no venga Cristo, tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad de predicar el Evangelio y venir a Cristo, pero cuando ya venga, así como estás, te quedarás para toda la eternidad. Entonces, mis hermanos que son creyentes, debemos de predicar el Evangelio. No lo predicamos de balde. Nunca lo debemos de predicar debemos pensar que es de balde, hermanos, cuando predicamos el Evangelio. Muchas veces hemos ido a la Alameda, hermanos, y que está vacío todo. O llegamos y hay mucha gente, y empezamos a hablar del Evangelio, de la palabra de Dios, y se empiezan a ir. Y a veces solamente llegan las cotorras ahí, se paran en los nogales y empiezan a hacer mucho ruido, y decimos, bueno, ya el Señor mandó a las cotorras para que nos escuche. Pero porque nadie quiere escuchar del Evangelio, hermanos. Hablan de Cristo, de la palabra de Dios, y todos se van. Todos lo rechazan, pero hay algunos hermanos que sí lo escucharán. Y el Señor Jesucristo dijo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llenen mi casa. Porque os digo que a ninguno de aquellos hombres que fueron convidados les gustará mi cena. Le gustará mi cena. Hermanos, es que aquí el Señor Jesucristo en esa parábola está diciendo que vino unos hombres y los hizo un festín para unos hombres. La cena estaba todo listo y esos hombres eran los judíos, para el pueblo judío, pero lo rechazaron. Entonces dice, ahora ve y trae a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a todos los inválidos y fuérzalos a entrar. Ahí estamos nosotros, hermanos, como gentiles. Concluimos, hermanos. En nuestro mundo moderno, hermanos, es fácil quedarse sordo por todo el ruido que nos rodea y no escuchar la voz de Dios. Para algunas personas, las distracciones provienen de la búsqueda de su comodidad física y de su seguridad emocional. Ellos piensan que su comodidad física es todo lo que tienen en este mundo, es todo por lo que hay que vivir en este mundo. Para otros, la búsqueda constante de cosas materiales les brinda emociones temporales que pronto desaparecerán. Para otros, la sordera espiritual proviene de la adicción a las drogas, al alcohol, al juego, a la pornografía, cosas que embotan nuestra sensibilidad espiritual al propósito de Dios para nuestras vidas. Como cura para estas cosas, hermanos, para esas distracciones, debemos venir y humillarnos ante Dios, quedarnos quietos sabiendo que Él es Dios. Dice Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. El otro tema que vimos, hermanos, que está implícito claramente en este texto es el evento de la próxima restauración de toda la creación. Isaías 29:18 dice,
En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Agradezcamos, hermanos, al Señor porque nos ha hecho ver, nos ha hecho escuchar y podemos hablar para adorarle, hermanos. Amén.